Jurassic Park 3 nos vendió una mentira preciosa. El Spinosaurus matando al T-Rex en los primeros 5 minutos de película. Un combate épico entre dos titanes del Cretácico, que termina con el cuello del depredador más famoso de la historia, crujiendo entre las mandíbulas del más grande. El público enloqueció, y el único problema, es que ese combate era tan imposible como poner a un león a pelear con una ballena jorobada. El T-Rex y el Spinosaurus no solo vivían en continentes diferentes, los separaban decenas de millones de años de historia evolutiva y miles de kilómetros de océano. Pero eso no significa que el Spinosaurus viviera sin oponentes. Muy al contrario. El norte de África del Cretácico Medio, el mundo que habitó el Spinosaurus aegyptiacus, era uno de los ecosistemas más peligrosos y más competitivos sobre la superficie de este planeta. Un lugar donde convivían simultáneamente varios de los depredadores más grandes que han existido. Donde el Spinosaurus, a pesar de ser el animal más largo de su ecosistema, no era necesariamente el más dominante ni el más letal en todos los contextos. ¿Cuáles fueron los verdaderos oponentes del Spinosaurus? No el T-Rex, no el Indominus Rex, los animales reales, de carne y hueso y fósil, que compartieron ese ecosistema con él. Los que comían sus mismas presas, los que podían amenazar su posición en la cadena trófica, los que a veces ganaban. Y algunos de esos oponentes son tan extraordinarios, tan poco conocidos y tan fascinantes desde el punto de vista biológico, que hacen que el combate de Jurassic Park 3 parezca aburrido en comparación con lo que realmente ocurría en el delta del Cretácico del norte de África hace 95 millones de años. Hoy vamos a reconstruir ese ecosistema completo. Vamos a conocer a cada uno de los competidores reales del Spinosaurus. Vamos a entender qué hacía a ese ecosistema único en la historia de la vida en la Tierra. Y vamos a responder la pregunta que más debate genera en la paleontología de ese periodo. ¿Quién dominaba realmente el norte de África del Cretácico? Antes de que viajemos 95 millones de años atrás al norte de África del Cretácico, si eres nuevo por aquí y te apasiona descubrir la historia real detrás de los grandes animales prehistóricos, suscríbete ahora mismo. Este canal existe exactamente para eso. Dale al botón de suscripción, activa la campanita, y si ya llevas tiempo aquí, ese like de ahora me ayuda una barbaridad. Bueno, vamos a ese ecosistema imposible. Para entender quiénes eran los oponentes del Spinosaurus, primero necesitamos entender dónde vivía, porque el norte de África de hace 95 millones de años no tenía nada que ver con el Sahara que conocemos hoy. Era un mundo tan diferente al actual que resulta difícil de imaginar sin una descripción detallada. Hace 95 millones de años, durante el Cenomaniense tardío, el planeta estaba en pleno máximo térmico del Cretácico, el episodio climático más extremo de los últimos 200 millones de años que ya exploramos en detalle en otro vídeo de este canal. El nivel del mar era entre 150 y 200 metros más alto que el actual. La región que hoy es el Sahara, el desierto más grande del mundo con sus temperaturas extremas y su aridez absoluta, era entonces una zona costera tropical y subtropical bañada por las aguas cálidas del mar de Tetis, el antiguo océano que ocupaba la región de lo que hoy son el Mediterráneo, el Oriente Medio y el norte de África. El resultado era un ecosistema extraordinario. Una red de ríos gigantescos, deltas fluviales y marismas costeras que conectaban el interior del continente con el mar de Tetis. Imagine una combinación del delta del Amazonas con los Everglades de Florida, escalada a un continente entero y con una temperatura media de entre 20 y 25 grados centígrados incluso en las regiones más internas. Una productividad biológica extraordinaria tanto en el agua como en tierra, sostenida por el calor extremo del máximo térmico y por la abundancia de agua que permitía el desarrollo de ecosistemas terrestres y acuáticos de una riqueza sin paralelo en la actualidad. Este ecosistema extraordinario es lo que los paleontólogos conocen principalmente a través de dos formaciones geológicas. La formación Kem-Kem de Marruecos y Argelia y la formación Bahariya de Egipto. Estas formaciones, que representan sedimentos depositados en ese mismo tipo de ambiente de ríos y deltas durante el Cenomaniense, han proporcionado algunos de los descubrimientos paleontológicos más extraordinarios y más perturbadores de los últimos 100 años. Perturbadores porque lo que revelan sobre la concentración de grandes depredadores en ese ecosistema es algo que no tiene equivalente en ningún ecosistema moderno o prehistórico conocido. El paleontólogo Nizar Ibrahim, que lidera las excavaciones más recientes en la formación Kem-Kem y cuyo trabajo sobre el Spinosaurus ya discutimos en el vídeo anterior de este canal, ha descrito la formación Kem-Kem como el lugar más peligroso que ha existido en la historia de la Tierra.
al menos para un ser humano que pudiera viajar allí en el tiempo. Y cuando ves la lista de depredadores que convivían en ese ecosistema, entiendes inmediatamente por qué. Antes de conocer a sus oponentes, es necesario tener clara la posición del Spinosaurus en ese ecosistema. En el video dedicado exclusivamente al Spinosaurus en este canal ya exploramos en detalle el debate científico sobre si era un nadador activo o un vadeador de ribera, la historia de los fósiles perdidos en la Segunda Guerra Mundial y el enfrentamiento entre los equipos de Ibrahim y Sereno. No vamos a repetir toda esa historia aquí, pero sí necesitamos establecer algunos puntos clave que son esenciales para entender cómo se relacionaba con el resto del ecosistema. El Spinosaurus aegyptiacus era el animal más largo de su ecosistema. Con entre 14 y 15 metros de longitud total, superaba en longitud a cualquier otro depredador de la formación Kemkem y la formación Bajarilla. Pero longitud no es lo mismo que masa, y esto es crucial para entender la dinámica del ecosistema. El Spinosaurus era un animal notablemente más esbelto que otros grandes terópodos de tamaño comparable. Con un peso estimado de entre 7 y 9 toneladas, era más liviano que un Tyrannosaurus Rex adulto grande de 8 a 9 toneladas, a pesar de ser metros más largo. Su cráneo era largo, bajo y estrecho, con dientes cónicos sin cerrar perfectamente diseñados para sujetar presas resbaladizas. No estaba diseñado para triturar hueso como el T-Rex, ni para producir heridas de corte masivas como los carcharodontosáuridos. Estaba diseñado para atrapar y retener peces. Y los peces del Cretácico del norte de África no eran los peces que conocemos hoy. Eran monstruos acuáticos del tamaño de coches, del tamaño de camionetas, que convertían el acceso a ese recurso alimentario en una fuente de energía extraordinariamente rica para un animal, suficientemente grande y suficientemente especializado para explotarla. La posición ecológica del Spinosaurus en el ecosistema era, en esencia, la de un especialista piscívoro de gran tamaño, con acceso privilegiado a un recurso que la mayoría de los otros grandes depredadores del ecosistema no podían explotar con la misma eficiencia. No era el Apex Predator en el sentido convencional del término, el depredador que domina todos los demás recursos del ecosistema. Era el especialista supremo de un nicho específico y extraordinariamente rico. Los ríos y deltas del norte de África del Cretácico, llenos de los peces más grandes que han existido en agua dulce, salobre en la historia de la vida en la Tierra. Pero ese nicho tenía fronteras. Y en las fronteras del nicho del Spinosaurus, en la zona donde el pescador de ríos se cruzaba con los cazadores de tierra, estaban los oponentes reales, los que vamos a conocer ahora. Oponente 1, el Chibarodontosaurus, el rival de igual categoría, el primer oponente real del Spinosaurus, y el más directo desde el punto de vista de la competencia por recursos, es un animal que ya conocemos bien si has visto el vídeo del Giganotosaurus en este canal, el Carcharodontosaurus saharicus, el lagarto con dientes de tiburón del Sáhara. El Carcharodontosaurus saharicus era el primo hermano africano del Giganotosaurus sudamericano. Ambos pertenecen a la familia Carcharodontosauridae, esos depredadores de dientes de sierra que durante el Cretácico dominaron los grandes ecosistemas depredadores de Gondwana, mientras el T-Rex todavía no existía, y el Carcharodontosaurus saharicus era, en términos de tamaño, absolutamente comparable al Spinosaurus en peso y potencialmente mayor. Los fósiles del Carcharodontosaurus conocidos proceden tanto de la formación Kemkem de Marruecos como de la formación Bajarilla de Egipto, exactamente las mismas formaciones que han dado los principales fósiles del Spinosaurus. No hay margen de duda. Estos dos animales vivieron en el mismo lugar y al mismo tiempo. Compartieron el mismo ecosistema durante millones de años. Y las estimaciones de tamaño para el Carcharodontosaurus saharicus, basadas principalmente en fragmentos de cráneo y algunos elementos postcraneales, sugieren un animal de entre 12 y 14 metros, de longitud con un peso de entre 6 y 9 toneladas, lo que hacía al Carcharodontosaurus un oponente genuinamente peligroso para el Spinosaurus. No era su tamaño, que era comparable, sino su diseño de caza. El Carcharodontosaurus era un cazador terrestre especializado, con los mismos dientes planos y aserrados como cuchillos de sierra que caracterizaban a toda su familia, diseñados para producir heridas de corte masivas que desangraban a las presas. La técnica del desangrado a distancia que el Giganotosaurus usaba contra los titanosaurios en Sudamérica, el Carcharodontosaurus la aplicaba contra las presas terrestres del norte de África. Era exactamente el tipo de depredador que el Spinosaurus, con su cráneo estrecho y sus dientes sin cerrar, no era. La relación entre el Spinosaurus y el Carcharodontosaurus en el ecosistema de Kemkem es uno de los temas más debatidos de la paleontología de este periodo.
La hipótesis más aceptada actualmente es la de la partición de nicho. El Spinosaurus dominaba el dominio acuático, los ríos, los deltas y las zonas ribereñas profundas, mientras que el Carcharodontosaurus dominaba el dominio terrestre, cazando los dinosaurios herbívoros y otros vertebrados terrestres que poblaban las llanuras y los bosques alejados del agua. Dos reyes del mismo territorio que gobernaban dominios distintos y que evitaban el conflicto directo en la medida de lo posible porque ninguno tenía una ventaja clara sobre el otro en terreno neutral. Pero los territorios se superponían. Las zonas ribereñas, donde el Spinosaurus era más activo, también eran frecuentadas por los herbívoros terrestres que constituían la dieta del Carcharodontosaurus. Y ocasionalmente, inevitablemente, los dos depredadores más grandes del ecosistema debían cruzarse. ¿Quién ganaba en esos encuentros? La respuesta más honesta es que dependía del contexto. En el agua o en zonas muy húmedas, el Spinosaurus con su mayor tamaño y su familiaridad con ese medio tenía ventaja. En tierra firme, donde el Carcharodontosaurus era el especialista, la ecuación se invertía. Ninguno de los dos podía proclamarse dominante en todos los contextos. El segundo oponente del Spinosaurus es mucho menos conocido que el Carcharodontosaurus, pero no menos fascinante desde el punto de vista biológico. El Deltadromeus agilis, el corredor ágil del delta. El Deltadromeus agilis fue descrito formalmente en 1996 por Paul Sereno y sus colegas a partir de fósiles de la formación Kemkem. Y desde el principio generó debate sobre su clasificación taxonómica, un debate que en ciertos aspectos todavía no está completamente resuelto. Lo que está claro a partir del material disponible es que el Deltadromeus era un terópodo de tamaño considerable, con estimaciones de longitud de entre 8 y 9 metros para los especímenes conocidos, pero con proporciones corporales completamente diferentes a las de los otros grandes terópodos del ecosistema. Mientras el Carcharodontosaurus era un animal masivo, con un cráneo enorme y una musculatura de caza que lo hacía pesado y poderoso, pero relativamente lento en distancias largas, el Deltadromeus era extraordinariamente esbelto para su tamaño. Sus extremidades posteriores eran largas y delgadas, con fémures, tibias y peroné con proporciones similares a las de corredores rápidos como el Velociraptor, pero en una escala de tamaño mucho mayor. Los estudios biomecánicos de sus extremidades posteriores sugieren velocidades máximas significativamente superiores a las de sus contemporáneos de tamaño similar. Un terópodo de 9 metros que corre rápido es algo que no tiene equivalente preciso en ningún ecosistema moderno. La combinación de tamaño y velocidad que implican las proporciones del Deltadromeus lo convierte en un tipo de depredador que la mayoría de las presas del cenomaniense no habrían podido evadir una vez que la persecución estaba en marcha. Y a diferencia del Carcharodontosaurus, que era más una amenaza para presas grandes y relativamente lentas, el Deltadromeus habría podido perseguir a presas más ágiles, más pequeñas y más rápidas con eficiencia. La relación entre el Deltadromeus y el Spinosaurus es indirecta pero real. Ambos compartían el mismo ecosistema y ambos competían por recursos alimentarios solapados, especialmente en las zonas ribereñas donde los recursos acuáticos y terrestres se encontraban. El Deltadromeus, con su velocidad y su agilidad, era probablemente una amenaza activa para los juveniles del Spinosaurus, que al nacer eran animales pequeños y vulnerables antes de alcanzar el tamaño, que los hacía prácticamente intocables para cualquier oponente. Y para un adulto del Spinosaurus fuera del agua, un Deltadromeus en terreno abierto era un adversario que requería respeto. La clasificación taxonómica del Deltadromeus ha sido revisada múltiples veces. Sereno lo clasificó originalmente como un ceratosaurio basal. Estudios posteriores han sugerido que podría ser un abelisáurido de proporciones inusuales, posiblemente un noasáurido de gran tamaño. La incertidumbre persiste porque el material disponible, principalmente las extremidades posteriores y algunos fragmentos adicionales, no incluye el cráneo ni suficientes elementos del tronco para una clasificación filogenética definitiva. Lo que sí está claro es que era un depredador de gran velocidad y tamaño mediano-grande, que operaba en el mismo ecosistema que el Spinosaurus y que representaba un tipo de amenaza completamente diferente a la del Carcharodontosaurus. Y aquí llegamos al oponente más inesperado del Spinosaurus, el que nadie espera en esta lista, porque la cultura popular lo ha relegado a la categoría de personaje secundario en cualquier historia sobre dinosaurios, pero que en el ecosistema real del cenomaniense del norte de África era, en ciertos contextos, uno de los rivales más peligrosos que el Spinosaurus podía encontrar. El Sarcosuchus imperator, el emperador de la carne, un cocodrilo.
Un cocodrilo de entre 9 y 11 metros de longitud y aproximadamente 8 toneladas de masa, con un cráneo de casi 2 metros de longitud lleno de dientes cónicos, que vivió en los ríos y los deltas del norte de África durante el Cretácico temprano y medio. En términos de tamaño, el Sarcosuchus es el mayor cocodrilo que ha existido, comparable en masa al Spinosaurus adulto de tamaño mediano y superando a cualquier cocodrilo moderno por un factor de entre 5 y 6. Hay que aclarar inmediatamente un punto sobre la cronología. El Sarcosuchus vivió principalmente durante el Aptiano y el Albiano, que son ligeramente anteriores al Cenomaniense, en el que el Spinosaurus era más abundante. Esto significa que la coexistencia directa entre ambos animales en el mismo ecosistema al mismo tiempo es posible, pero no tan directa como en el caso del Carcharodontosaurus. Sin embargo, las formaciones geológicas que preservan restos de ambos animales en la región del Sáhara se solapan temporalmente en algunos intervalos, y la pregunta de si ambos coincidieron al menos en ciertos periodos y lugares es un área activa de investigación. Lo que sí es claro es que el Sarcosuchus representa el tipo de oponente acuático con el que el Spinosaurus habría tenido que lidiar en algún momento de su historia evolutiva. La anatomía del Sarcosuchus era la de un cocodrilo llevado a su límite de escala. Su cráneo era largo y robusto, con dientes en la mandíbula superior que eran ligeramente más grandes que los de la inferior, creando una trampa perfecta para retener presas que intentaran escapar. Una jiba característica en la punta del hocico, cuya función es debatida pero que algunos investigadores interpretan como un órgano sensorial o un elemento de exhibición, le daba una silueta inconfundible. Y su armadura dorsal de escudos óseos, mucho más robusta que la de los cocodrilos modernos, le ofrecía una protección pasiva considerable contra los ataques de otros grandes predadores. Para el Spinosaurus, el Sarcosuchus representaba un tipo de oponente completamente diferente a cualquier dinosaurio terópodo. En el agua, donde el Spinosaurus era más eficiente, el Sarcosuchus era igualmente eficiente y potencialmente más ágil en espacios reducidos gracias a su morfología más baja y su capacidad de reaccionar lateralmente con gran rapidez. Un encuentro directo entre ambos animales en aguas poco profundas habría sido una confrontación entre dos especialistas acuáticos de tamaño comparable, sin un ganador predeterminado. Y hay algo más. El Sarcosuchus y el Spinosaurus no solo habrían sido competidores directos por los mismos recursos acuáticos, incluyendo los peces gigantes que ambos necesitaban para sostener sus metabolismos. Habrían sido potencialmente presas el uno del otro en ciertos contextos. Un Sarcosuchus adulto emboscando a un Spinosaurus joven o debilitado en aguas poco profundas donde el cocodrilo tenía ventaja táctica. Un Spinosaurus adulto atacando a un Sarcosuchus en tierra firme donde el cocodrilo era más vulnerable. Las relaciones depredador-presa en ecosistemas con múltiples superdepredadores del mismo rango de tamaño rara vez son unidireccionales. Una pausa aquí. Si esto te está pareciendo tan fascinante como a mí me lo parece, ese like ahora mismo lo agradezco de verdad. Es la señal que le dice al algoritmo que este contenido merece llegar a más gente. Gracias. Seguimos porque todavía faltan algunos oponentes del Spinosaurus que son tan extraordinarios como los que ya hemos visto. Hasta ahora hemos hablado de los oponentes del Spinosaurus en términos de depredadores que podían competir con él o amenazarlo. Pero hay una categoría de oponentes que rara vez aparece en estas discusiones y que en la realidad del ecosistema del Cenomaniense era probablemente la fuente de riesgo más frecuente para el Spinosaurus en su actividad cotidiana, sus propias presas. Los peces del norte de África del Cretácico no eran los peces que conocemos hoy. Eran animales de una escala que no tiene equivalente en ningún río o estuario moderno. Y algunos de ellos no eran simplemente presas pasivas para el Spinosaurus. Eran animales activamente peligrosos que podían herir o matar a un depredador que no los manejara con suficiente cuidado. El Onchopristis numidus es el ejemplo más conocido y más estudiado. Una raya con sierra, similar a las rayas sierra actuales, pero de dimensiones enormes, con una longitud estimada de entre 5 y 7 metros. El órgano más característico del Onchopristis era su rostro, un apéndice plano y alargado que se proyectaba hacia adelante desde la cabeza y que estaba armado en sus bordes con dientes laterales, en forma de espinas curvadas hacia atrás, de hasta 4 centímetros de longitud, que actuaban como una sierra natural. Este rostro no era un arma ofensiva para atacar a otros animales, era una herramienta de caza. El Onchopristis lo usaba para agitar el sedimento del fondo marino o fluvial, perturbando a los peces pequeños y crustáceos que vivían enterrados y luego recogiéndolo, que salía disparado.
Pero ese mismo rostro armado con espinas curvadas era extremadamente peligroso para cualquier animal que intentara atrapar al Onchopristis. Hay evidencia fósil directa de que el Spinosaurus cazaba activamente al Onchopristis. Un diente de Spinosaurus incrustado en un rostrum de Onchopristis ha sido descrito en la literatura científica, proporcionando una de las pocas evidencias directas de interacción depredador-presa en ese ecosistema. Pero atrapar a un Onchopristis de 6 metros sin recibir daño de ese rostro armado requería precisión y habilidad. Un Spinosaurus que erraba el ataque, o que no manejaba adecuadamente al animal durante la captura, podía recibir heridas serias de ese órgano en sierra. El Mausonia gigas era otro gigante acuático del ecosistema, un celacanto de agua dulce que podía alcanzar los 3 metros de longitud. Los celacantos son animales de una historia evolutiva extraordinaria. Prácticamente sean cambios morfológicos durante millones de años. Y el Mausonia gigas era el celacanto de agua dulce más grande conocido. Con su cuerpo robusto y sus aletas lobuladas características, el Mausonia era una presa de alta densidad calórica para el Spinosaurus, pero también un animal con suficiente masa para resistir la captura y potencialmente dañar al depredador si no era inmovilizado eficientemente en el primer contacto. Y luego estaba el Araripichthys castilloi, un pez óseo actinopterigio de morfología inusual, cuya función en el ecosistema todavía genera debate, y múltiples géneros de peces de menor tamaño, pero igualmente significativos para la dieta cotidiana del Spinosaurus. El ecosistema acuático del norte de África del Cenomaniense era extraordinariamente rico en peces de todos los tamaños, desde pequeños hasta los gigantes que hemos descrito, y el Spinosaurus tenía acceso a ese recurso con una eficiencia que ningún otro depredador terrestre de su ecosistema podía igualar. Pero ese acceso tenía un coste: cazar en aguas turbias, con presas que en algunos casos tenían defensas activas, en un entorno donde otros depredadores también podían estar presentes. No era una actividad sin riesgo. La imagen del Spinosaurus como un pescador tranquilo y sin amenazas, que simplemente recogía peces del río como quien cosecha manzanas de un árbol, es una simplificación que no hace justicia a la realidad de ese ecosistema. Y hay un oponente más del Spinosaurus que es tan extraordinario que merece su propio apartado. Un animal tan raro que cuando fue descrito formalmente en 2012, generó perplejidad incluso entre los paleontólogos especializados en cocodrilos prehistóricos. El Aegisuchus whitmeri, el escudo de la cabeza. El Aegisuchus no era un cocodrilo convencional. Era un neozúquido, un miembro del grupo que incluye a los cocodrilos modernos, que había desarrollado un plan corporal radicalmente diferente al de sus parientes. En lugar del cráneo largo y estrecho de los cocodrilos acuáticos, el Aegisuchus tenía un cráneo extraordinariamente ancho y bajo, casi circular visto desde arriba, con los ojos y las fosas nasales en posición elevada. Esta morfología sugiere que el Aegisuchus era un acechador de emboscada que permanecía casi completamente sumergido con solo los ojos y las fosas nasales por encima del nivel del agua, esperando a que sus presas se acercaran a la superficie del río. El tamaño estimado del Aegisuchus es lo que lo convierte en un oponente relevante para el Spinosaurus. Los fragmentos de cráneo disponibles, principalmente una gran porción del techo craneal, con su característica protuberancia central, sugieren un animal de tamaño considerable, posiblemente comparable al Sarcosuchus en términos de longitud total, aunque con una morfología corporal diferente. Si esas estimaciones son correctas, el Aegisuchus era otro gran cocodrilo que compartía los ríos y los deltas del norte de África con el Spinosaurus. Lo que hace al Aegisuchus especialmente interesante en el contexto de los oponentes del Spinosaurus es su estrategia de caza. Un emboscador que permanece inmóvil y casi invisible bajo la superficie del agua, esperando a que sus presas se acerquen antes de lanzarse en una embestida explosiva, es exactamente el tipo de amenaza que podría afectar a un Spinosaurus que va a beber agua o que está pescando en un río con la atención concentrada en el agua frente a él. La parte posterior del cuerpo, las patas, la cola de un Spinosaurus que está de pie en aguas poco profundas concentrado en la pesca, serían blancos accesibles para un Aegisuchus de gran tamaño. Emergiera de una posición de emboscada. No tenemos evidencia fósil directa de una interacción entre el Aegisuchus y el Spinosaurus, pero la distribución geográfica y temporal de ambos, solapada en la formación Kemkem de Marruecos, hace que esa interacción fuera al menos posible y probablemente real durante la vida de ambos. Animales. El Aegisuchus es uno de los recordatorios más vívidos de que el ecosistema del Spinosaurus era peligroso incluso dentro del dominio acuático que el Spinosaurus dominaba.
Llegados a este punto, hay una pregunta que cualquier biólogo o ecólogo haría de manera inmediata. ¿Cómo era posible que coexistieran tantos depredadores de gran tamaño en el mismo ecosistema? En los ecosistemas modernos, los grandes depredadores son raros precisamente porque la cadena trófica solo puede sostener un número limitado de ellos. Los leones y los guepardos y los licaones del Serengeti se distribuyen a lo largo de miles de kilómetros cuadrados. Los grandes tiburones blancos tienen áreas de distribución enormes. Un ecosistema con múltiples superdepredadores del mismo rango de tamaño operando simultáneamente en el mismo territorio parece ecológicamente imposible. Y sin embargo, la formación Kem-Kem proporciona evidencia de que en el norte de África del Cenomaniense eso era exactamente lo que ocurría. Nizar Ibrahim y sus colegas describieron en 2020, en un artículo exhaustivo sobre la paleofauna de la formación Kem-Kem, publicado en la revista Zookeys, un ecosistema con una concentración de grandes depredadores que no tiene equivalente en ningún ecosistema continental conocido, ni fósil ni moderno. El Spinosaurus, el Carcharodontosaurus, el Deltadromeus, el Sarcosuchus, el Aegisuchus, múltiples especies de cocodrilos de tamaño mediano y grande, y varios géneros de pterosaurios predadores, incluyendo al Anhanguera y al Cirrocopteryx, que cazaban en los sistemas fluviales desde el aire. ¿Cómo era posible eso? La respuesta parece estar en la productividad extraordinaria del ecosistema y en la partición de recursos entre los diferentes depredadores. Un ecosistema de ríos y deltas tropicales con las temperaturas extremas del máximo térmico del Cretácico producía cantidades de biomasa vegetal y animal que no tienen equivalente en ningún ecosistema moderno. Los ríos estaban llenos de peces gigantes. Las llanuras de inundación y los bosques ribereños albergaban enormes herbívoros como los saurópodos titanosaurios y los ornitópodos de los que se alimentaban los grandes carnívoros terrestres. La productividad primaria y secundaria del sistema era tan alta que podía sostener a múltiples capas de grandes depredadores sin que ninguno de ellos agotara su recurso principal. Y la partición de nicho era real y sofisticada. El Spinosaurus dominaba el dominio acuático y las riberas. El Carcharodontosaurus dominaba las zonas más alejadas del agua. El Deltadromeus explotaba las presas más ágiles y rápidas con su velocidad superior. Los cocodrilos, el Sarcosuchus y el Aegisuchus completaban la cobertura de los ambientes acuáticos con estrategias de caza diferentes a las del Spinosaurus. Los pterosaurios cubrían el estrato aéreo y la pesca superficial. Cada depredador tenía su especialización, su zona preferida y su tipo de presa principal. Y esas especializaciones se solapaban lo suficientemente poco como para reducir la competencia directa a un nivel manejable, no completamente claro. Los solapamientos existían y los conflictos eran inevitables. Pero el sistema funcionaba porque la base trófica era suficientemente rica como para sostener a todos simultáneamente durante millones de años. Era el ecosistema más productivo y más peligroso que ha existido sobre tierra firme en la historia de la vida en este planeta. Y el Spinosaurus era uno de sus componentes clave. No el único, ni necesariamente el dominante en todos los contextos, sino una pieza fundamental de una red ecológica de una complejidad que no tiene paralelo. Y llegamos a la pregunta que da forma a todo este vídeo desde el principio. Si el T-Rex no era el oponente real del Spinosaurus, si los oponentes reales eran el Carcharodontosaurus, el Deltadromeus, el Sarcosuchus, el Aegisuchus y sus propias presas gigantes, ¿quién dominaba? ¿Realmente el ecosistema del norte de África del Cenomaniense? La respuesta más honesta que la paleontología puede dar hoy es que la pregunta está mal formulada, porque presupone que en un ecosistema con múltiples superdepredadores especializados debe haber uno que domine a todos los demás en todos los contextos. Y eso no es cómo funcionan los ecosistemas complejos con alta diversidad de depredadores. En el Serengeti moderno, ¿quién domina? ¿El león que puede matar a un búfalo de 700 kilogramos pero que huye de los rinocerontes? ¿El leopardo que puede subir su presa a un árbol para protegerla, pero que no puede competir en campo abierto con la hiena manchada? La hiena manchada que en grupos puede desplazar a los leones de su presa, pero que es incapaz de derribar a una jirafa adulta. La dominancia en ecosistemas complejos no es absoluta. Es contextual, condicional y dependiente de múltiples factores que cambian con cada situación. En el ecosistema del Cenomaniense del norte de África, el Spinosaurus dominaba el dominio acuático. Era el animal más largo del ecosistema, era el mejor adaptado para cazar en los ríos y deltas, y en ese contexto con ningún otro depredador del ecosistema podía competir con él de manera directa y eficiente.
En el dominio terrestre, el Carcharodontosaurus era el cazador supremo de presas grandes. El Deltadromeus era el más eficiente en perseguir presas rápidas. Y en las zonas de transición, donde el agua se encontraba con la tierra, había una negociación constante entre todos estos especialistas que ninguno de ellos ganaba siempre. Lo que el registro fósil nos dice sobre el Spinosaurus en ese contexto es que era un animal que había encontrado una solución evolutiva brillante a la presión competitiva de vivir en un ecosistema con múltiples superdepredadores, especializarse en el recurso más abundante y más inaccesible para sus competidores. Los peces gigantes de los ríos del Cenomaniense eran un recurso que el Carcharodontosaurus no podía explotar eficientemente, que el Deltadromeus no podía capturar con regularidad y que los cocodrilos, aunque competidores, no podían dominar con el mismo acceso que el Spinosaurus. Era la solución evolutiva de hacerse insustituible en tu nicho específico en lugar de competir en todos los frentes simultáneamente. Jurassic Park 3 nos dio un combate imposible y nos hizo pensar que era la historia más interesante que podíamos contar sobre el Spinosaurus. El Spinosaurus contra el T-Rex, el más grande contra el más famoso. La película de acción prehistórica definitiva. Pero la historia real es mucho más interesante. El Spinosaurus no vivió en un mundo con un único gran oponente. Vivió en el ecosistema terrestre más competitivo que ha existido en la historia de la vida en este planeta, rodeado simultáneamente del único depredador terrestre de su talla capaz de amenazarlo en tierra firme, de un corredor de 9 metros de velocidad imposible, de 2 cocodrilos gigantes que dominaban los mismos ríos que él, y de presas que en algunos casos eran suficientemente grandes y suficientemente peligrosas para herirlo durante la captura. Y en ese ecosistema imposible, el Spinosaurus encontró su lugar, no como el dominador absoluto de todos los contextos, como el especialista supremo del dominio acuático, como el único animal de su ecosistema que podía explotar con plena eficiencia los ríos llenos de peces gigantes que corrían desde el interior de África hacia el mar de Tetis, como el animal que había encontrado la solución evolutiva más inteligente a la presión competitiva más intensa que ha existido en ningún ecosistema terrestre. Y esa solución, esa especialización extrema en un nicho específico y extraordinariamente rico, tenía exactamente las mismas virtudes y los mismos peligros que hemos visto en todos los grandes especialistas que hemos descrito en este canal. Era extraordinariamente exitosa mientras el mundo permanecía estable y extraordinariamente frágil cuando el mundo cambiaba. El máximo térmico del Cretácico transformó los ecosistemas, las presas cambiaron, los ríos cambiaron, y el Spinosaurus, atrapado en su genialidad evolutiva, no pudo adaptarse lo suficientemente rápido. Pero durante millones de años, en uno de los ecosistemas más extraordinarios que ha producido este planeta, fue el rey de su dominio. No el rey de todos los dominios, el rey del suyo. Y eso, en un mundo con tantos reyes como el norte de África del Cenomaniense, era suficiente. Si este vídeo te ha dado la imagen completa del mundo en que vivía el Spinosaurus, si la próxima vez veas una representación de este animal, vas a pensar en el Carcharodontosaurus que compartía su territorio, en el Sarcosuchus que acechaba sus mismos ríos, en el ecosistema imposible que los albergaba a todos. Entonces este vídeo ha cumplido su propósito. Hay 3 cosas que puedes hacer ahora mismo. Primero, deja un comentario. Cuéntame cuál de los oponentes del Spinosaurus te ha parecido más sorprendente. ¿El Carcharodontosaurus como igual en tierra? ¿El Sarcosuchus como rival en el agua? ¿El Deltadromeus como corredor imposible? ¿O el hecho de que sus propias presas podían herirlo? Los comentarios son la mejor manera de saber qué historias quieres que sigamos contando. Segundo, si no estás suscrito todavía, hazlo ahora. No tiene ningún coste y te aseguras de no perderte los próximos vídeos. Y tercero, si conoces a alguien al que le apasionen los dinosaurios o la historia natural, compártele este vídeo. La divulgación científica de calidad llega más lejos cuando la comunidad la impulsa. Nos vemos en el próximo.